a cada uno de mis hermanos que hoy están presentes, Señor, y que a través de tu palabra tú nos puedas hablar, bendecir. Mi Dios, ayúdanos, mi Dios, para poder entender tu palabra, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Amén, hermanos. Gracias. Gracias a todos ustedes. ¿Habrá alguna persona que nos acompañe por primera o segunda vez o tercera vez? Por favor, ¿me puede levantar su mano? Si habrá alguna persona que nos acompañe por primera, segunda o tercera vez. Bueno, todos somos de casa, ¿eh? Como de así, allá. ¿Quién? Sí, yo veo aquí a dos jóvenes. ¿Quieren ponerse de pie, por favor? Y nos pueden decir sus nombres, pónganse de pie. Si yo los miraba, pero no recuerdo si ya. ¿Cuál es su nombre? ¿Alfonso? ¿Elisaúl? ¿Elisaúl? ¿Isaac? ¿Surisadai? Carmen. Ah, usted es Carmen. Ah, él es Surisadai, perdón, hermanos. ¿Ustedes vienen por primera vez? ¿Es la segunda vez? Ah, ok. ¿Cómo les decimos, hermanos? Disculpen que hoy no vayamos y los saludemos de mano porque nos ponen, pero sean bienvenidos a este lugar. Gracias por estar con nosotros, gracias. Pueden tomar su lugar. Dios les bendiga. Amén. ¿Habrá alguna otra persona más? No, ¿verdad? Bueno, ok, hermanos. Yo les puse habitando en el bosque a este tema. A ver cómo le hago, porque voy a empezar primeramente con un versículo que tiene que ver con esto, pero después voy a cambiar, hermanos, si usted no va a decir, ¿y el pastor qué quiere decir? Ahorita, hermanos, espero darme a entender y que Dios me ayude. Quiero empezar con lo que dice Cantares 3:5. Recuerde que el libro de Cantares es un libro de amores entre el amado y la amada, hermanos. Cantares 3:5 en la traducción lenguaje actual dice: mujeres de Jerusalén, quiero que me prometan por las gacelas y venaditas que corren por el bosque, que no molestarán a mi amada ni la despertarán de su sueño de amor. Entonces, hermanos, eso es lo que estaba hablando el amado. Y le estaba diciendo: mujeres de Jerusalén, por favor, prométanme algo, que no van a despertar a mi amada de ese sueño de amor hasta que ella sola se despierte. Pero el punto es, dicen que esas mujeres gacelas, hermanos, venaditas, corren por el bosque. Una de las cosas, hermano, que el amado habla a la amada, el amado le dice a la amada: huerto cerrado eres tú. Entonces, un huerto, hermanos, en un huerto que hay, en un huerto hay árboles. Y si hay árboles, entonces forma todo un ecosistema, hermanos. Y entonces a todo ese conjunto de árboles, hermanos, y esa naturaleza, usted y yo le llamamos bosques. Amén. Entonces, el amado también se refiere a la amada, que ella tiene que ser un huerto cerrado. Amén. Un bosque. Por eso entonces es que yo le puse a este tema habitando en el bosque. Ok, de aquí cambio a un, hermano, el giro no es de 360 grados, pero sí es de 180 grados. Cristo nos absorbe. Quiero llevarles a estos versículos. Esto es explicando un poquito, hermanos. Yo les hablaba del misterio de Cristo, pero hay una parte, hermanos, yo les hablaba de Cristo, el misterio de Cristo y la iglesia, pero también el misterio de Cristo en nosotros. ¿Qué provoca a Cristo en nosotros? Cuando nosotros recibimos a Cristo, tiene que provocar algo, hermanos, Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Como lo que les decía hace 8 días, cuando Jesús viene y toca a una persona, tiene que producir algo en la vida de la persona. Entonces es lo mismo. Cuando Jesús viene a nuestro corazón, hermanos, tiene que producir algo. Y entonces mire lo que dice, hermanos, Juan 14, 8 al 10. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Entonces cuando Jesús, Felipe, hermano, Felipe,
ahí entró, hermanos, en un razonamiento, porque entonces Jesús les, hermano, continuamente, y por eso chocaba con aquellos hermanos religiosos, porque Jesús dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Todo lo que yo hago lo he aprendido de mi Padre, y eso es lo que les vengo a enseñar. Entonces, hermano Felipe, a un hermano dijo: muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo: ay, Felipe, ¿no te das cuenta que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Si me han visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque entonces el Padre y yo, hermanos, ahí dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, ¿en quién habitaba Jesús? El Padre habitaba en Jesús o moraba en Él. Amén. Pregunto, hermanos, ¿ustedes quién creen que es Jesús? ¿Quién creen que es Jesús? Un día Jesús le dijo a sus discípulos: díganme, ¿quién dice las personas que soy yo? Y algunos dijeron: unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta. Pero después les dijo: no, ya no me interesa lo que digan las personas. Ahora díganme ustedes, ¿quién soy yo para ustedes? Y entonces se levanta Pedro, pero Pedro tuvo que tener una revelación del cielo, y Pedro le dijo sin dudarlo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, que no te lo reveló ni carne ni sangre, sino esa revelación que tú tuviste tuvo que venir de mi Padre. Entonces, hermanos, ahí usted y yo sabemos que Jesucristo es Dios. No, otra vez. Usted y yo sabemos que Jesucristo es Dios. Mire, hermano, si usted, como hay una serie de algunas sectas que todavía batallan y dicen: no, ¿cómo vas a creer que Jesús es Dios? ¿A poco tú eres lo mismo con tu papá? ¿A poco tú eres lo mismo con tus hijos? Pero mire, hermano, es que nosotros, dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, somos seres trinos, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Entonces somos tres en uno. ¿Sí o no? Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. ¿Cómo le mencionamos eso a la gente? ¿Usted ha visto el espíritu del hermano que está a un lado? ¿Sí o no lo ha visto? ¿Usted ha visto el alma del que está a su lado? Y entonces, ¿por qué dice que son espíritu y alma? Entonces, esa es la misma manera, porque usted y yo conocemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y los tres dan testimonio, y estos tres hermanos son uno. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Pero esto hay que entenderlo, hermano, este tiene que venir una revelación de parte del cielo, porque si no, entonces nos quebraríamos nuestro razonamiento humano, hermano, y bueno, no llegaríamos a ninguna situación. Entonces, ¿usted cree que Jesucristo es Dios? Hermano, le pregunto otra vez: ¿usted cree que Jesucristo es Dios? Ahora le pregunto algo: ¿usted cree que Jesucristo entró en nosotros y mora en nosotros? Ahora, cuando nosotros aceptamos a Cristo, ahí viene un parto gemelar, hermano, así como Rebeca, creo que sí era Rebeca, que tenía en su vientre dos naciones, hermano. Ahí tenía dos hijos, Esaú y Jacob. Entonces, hermano, cuando usted y yo venimos al Señor, entra Jesucristo, pero también entra el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Sí, amén, hermanos. Y entonces, ahorita esto quiero que me lo entienda, por favor. Entra Jesucristo, pero después también, ahí juntamente con ese nacimiento que usted está teniendo, o ese parto que están dando a luz, hermanos, entra Jesús, pero también entra el Espíritu Santo. Ok, prosigo. Acuérdese. Entonces, entra primero Cristo a nuestras vidas, pero también, hermanos, miramos el Padre
Porque si dice que, si Jesús dijo que el Padre mora en él, entonces si entra Jesús, también tiene que entrar el Padre. ¿Sí, amén o no amén, hermanos? Porque entonces dice, entra primero Cristo en nuestra vida, el Padre entra a través de Cristo y entra también entonces el Espíritu Santo. Ok, vamos siguiente. Hermanos, Juan 2:23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y usted va a decir, ¿y eso qué tiene que ver, pastor, con lo que empezó ahorita, hermanos? Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, ¿qué dice Juan? Tiene también al Padre. Amén. Prosigo. Juan 14:20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. ¿Y qué dice? Y yo en vosotros. Entonces, una de las cosas, hermano, es que si Cristo entró en nosotros, vuelvo a reiterar, tiene que producir algo. En algún momento, hermanos, se tiene que cumplir aquella palabra, no como el canto que, hermanos, cantamos, menguar para que crezcas tú, sino a la Biblia dice que Él crezca en nosotros para que nosotros menguemos. Porque ahí el orden de los factores sí altera el producto. ¿Por qué? Porque nosotros nunca vamos a poder menguar con nuestras propias fuerzas. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nosotros tenemos una humanidad. No vamos a poder hacerlo nunca. Alguien se ha propuesto, hermanos, en algún momento cada fin de año y dice, este año voy a hacer ejercicio. Y a lo mejor empieza un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. Después dicen, no, ya mejor. Y entonces hoy usted mira hermanos, una comida suculenta y quizá a veces, hermano, perdemos esa situación. Bueno, la forma como nosotros vamos a poder menguar es que Jesucristo tenga que crecer en nosotros. Amén, hermanos. Porque con nuestras propias fuerzas va a ser bien complicado. ¿Sí, amén? Ok, espero que me esté, hermanos, dando a entender. Prosigo. Romanos 8:9. Ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, este no le pertenecería. Entonces, lo que estuve tratando de explicar ahí es de que entra Jesús, a través de Jesús entra el Padre, pero también entra el Espíritu Santo en nosotros. ¿Ya quedó bien eso? Espero que sí. Y si no, mire lo que dice Juan 14, 15 y 16. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les daré otro protector que permanecerá siempre con ustedes. Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mis palabras y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a él para poner nuestra morada ¿en quién? En él. Ok, entonces vayamos. Aquí ya entendimos esto. Ahora déjeme mostrar este versículo. Juan 7:37 al 39. Miremos lo que dice, hermanos, estos versículos. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido, ¿qué dice? Aún glorificado. Ahora, ¿qué dijo Jesús? En ese día de la fiesta se paró diciendo, dice, que si alguno tiene sed, venga a mí, ¿y qué dice? Y beba. Entonces, Jesús ahí nos estaba diciendo, hermanos, déjenme interpretarlo de esta manera. Si alguno tiene sed, pero no una sed física, sino una sed espiritual, venga a mí, que yo soy una fuente. Y entonces cuando usted beba del agua que yo tengo, porque esto, déjeme mostrarle, no sé si aquí, déjeme, permítame, hermano, es que ya me estoy, jole, aquí está.
No, 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 este no es. Es este. Mire, Jesús tuvo una plática con una samaritana y dice, respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Versículo 14. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá, ¿qué dice? En él, en una fuente de agua que brota para vida eterna. Entonces, esto concatenando, hermanos, con lo que dijo Jesús: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Y qué dice? Y de su interior correrán ríos de agua viva. Ok, con lo que le dije, Jesús entonces está diciendo: vengan los sedientos, beban de mí que soy la fuente. Una vez que ya tú hayas bebido de la fuente, entonces lo que Jesús quiere es que no solamente, si hermano, claro que vamos a estar conectados siempre a la fuente, pero después me llama la atención porque dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior, diga conmigo por favor, interior, de su interior, ¿qué? Correrán ríos de agua viva. ¿Y qué Jesús estaba hablando con la mujer samaritana? El que beba del agua que yo, va a ser una fuente que salte para vida eterna. Amén. Entonces, ya tomamos de la fuente. Ahora entonces lo que Jesús quiere producir en nosotros, por eso es que Él está dentro de nosotros. Por eso es que cuando Él viene también entra el Padre, pero también entra el Espíritu Santo en nosotros. Y tiene que producir algo en nosotros. Entonces, ¿qué va a producir en nosotros? Si vamos a la fuente y tomamos agua, entonces usted y yo un día tenemos que ser una fuente. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Ok, entonces el punto es que esa palabra interior es la palabra koilia y significa nacimiento, vientre, matriz, cavidad, el abdomen, corazón, interior, nacimiento. Pero lo que me llama la atención ahí de esa palabra interior es la palabra vientre, pero también es la palabra matriz. Amén. Matriz. Entonces, ojo por favor, hermano. Ya tomaste de la fuente. Entonces Jesús dice: entonces el que tome de mí y crea, en su interior, en su vientre, le voy a colocar, perdóneme hermano, no me lo voy a tomar a mal, le voy, y hablando en un sentido espiritual, le voy a colocar una matriz. ¿Sí, amén? Hermano, ¿me estoy dando a entender, sí o no? Es que ayúdeme, por favor, respóndame algo, hermano. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok. Ahora le voy a hacer una pregunta. Perdón, hermanas, por las preguntas. No creo que sean incómodas, pero les voy a hacer unas preguntas a ustedes. ¿En qué momento a ustedes les pusieron la matriz? Perdón, si alguien se quiere quitar el cubreboca y decirme: mire, pastor, por esto. Tiene razón, hermano. ¿En qué momento les pusieron la matriz? En el momento de la concepción, hermanas. Y ahí se va dando, hermanos, y en la formación, ahí se determina el sexo. Y entonces empieza a desarrollarse en el vientre de la mujer. Pero ahí ya determinaron si es una mujer. Y entonces empieza la formación en el vientre. Y entonces ahí a la mujer, desde el momento que está, hermanos, de la fecundación, porque se forma ahí un hermano, un producto, ¿verdad? Y entonces le empiezan a poner un vientre. Ok, ¿para qué es el vientre, hermanas? ¿Para qué sirve la matriz? Perdón.
Ok, la matriz es para que en algún momento ustedes puedan producir vida dentro de ustedes. ¿Sí, amén? Puedan producir vida. Aquí le tenemos que preguntar a Nancy. Ok, entonces, ahora otra pregunta, hermanas. Si ya les pusieron una matriz y si esa matriz es para producir vida, ¿en qué momento empieza a funcionar esa matriz? ¿O en qué momento se activa? Porque ya está ahí dentro, pero no produce nada. ¿En qué momento se produce la vida? ¿En qué momento, hermanos? Sí, sí, amén. Cuando se recibe la semilla. Sí, amén. Pero ¿en qué momento una matriz puede decir? Porque, perdónenme, hermanos, hay matriz que pueden estar, hermanos, estériles. ¿En qué? Bueno, no, eso no. El punto es, ¿en qué momento la matriz puede dar vida? Perdón, no es puede dar vida. ¿En qué momento puede empezar a producir algo? ¿Cómo es que se determina que una mujer ya está lista para que pueda producir vida, hermanos? ¿Eh? Entonces tiene que haber ahí algo. Cuando empieza, hermanos, una menstruación, viene un sangrado. Y entonces puede decir que esa matriz ya maduró y ya puede empezar a producir vida. Amén. Amén, hermanos. Ok. Ahora entendamos esto. Cuando Jesús dijo, si alguno tiene sed, ¿qué dice? Ven a mí y beba. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice, hermanos? Y de su interior, diga conmigo, de su interior. Entonces, con mucho respeto, hermanos, hablando espiritualmente, no vaya a decir al ratito que el pastor viene hablando herejías, no, hablando espiritualmente. Entonces a nosotros nos dejan en nosotros algo, una matriz para producir algo en nosotros. ¿Sí o no, hermanitos? Por eso yo le decía qué tan importante es que Cristo esté en nosotros. Algo tiene que producir. Entonces el Señor viene y coloca. Entonces nosotros somos una matriz. Ahora, como le estaba diciendo, ¿en qué momento ya está la matriz en nosotros? Porque dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Y entonces, ¿qué tiene que suceder para que esa matriz espiritual en nosotros pueda producir algo? O se habilite. ¿Cómo se habilita? ¿Si me doy a entender o no, hermano? Hermanos, ¿me doy a entender o no? Con el ejemplo que le dije de la matriz. Ahora, ¿cómo se habilitará la matriz? Porque dijo Jesús, de su interior, ahí ya está el receptor. ¿Cómo se habilita esa matriz espiritual? De una madurez. ¿Qué más? ¿Eh? Cuando aceptamos a Jesús ya nos colocan el receptor. Entra el Padre, bueno, entra Jesús, a través de Jesús entra el Padre, pero también entra el Espíritu Santo. Amén. Ya nos colocaron en nosotros, en nuestro interior, para que seamos fuentes de aguas, para que produzcan fuentes, ríos de agua viva. Ahora le pregunto, ¿en qué momento, hermanos? ¿En qué momento? ¿En qué momento nos van a habilitar para que eso empiece a producir? ¿Qué dijo Jesús después de que dijo? Y de su interior correrán ríos de agua viva. Si usted leyó los otros versículos, a ver, se lo voy a poner, hermano. Lea por favor el versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido, ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos habilita a nosotros para empezar a producir? Recuerde cuando Jesús les dijo, y iba él, hermanos, él iba a ascender y les dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido, ¿quién? Sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, la parte que nos habilita a nosotros es que tiene que haber un derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas.
Amén. Y por eso cuando aquellos, Jesús se fue, les dijo: no los voy a dejar solos, vayan, esperen la promesa. Y entonces estaban unánimes juntos esperando la promesa. Cuando cayó el Espíritu Santo, entonces vino, hermanos, sí, vino algo extraordinario. Entonces, algo que nosotros debemos de entender es que necesitamos al Espíritu Santo para que nosotros empecemos, hermanos. Ahí está la matriz, pero esa matriz tiene que ser fértil. ¿Quién nos va a hacer fértiles? Por eso Jesús, cuando él empezó a, mire hermano, a ver si me doy a entender. Jesús, cuando él creció, Jesús crecía en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Después, a los 12 años, lo miramos algunos hermanos tiempos. A los 0 años, cuando le llevaron a circuncidar. Después, a los 12 años, cuando se perdió en el templo. Pero después de ahí vemos, hermanos, casi hasta los 30 años. Y entonces cuando lo miramos a Jesús, hermanos, él fue, y después, hermanos, él fue con Juan el Bautista. ¿A qué fue con Juan el Bautista? Para ser bautizado en agua. Entonces decimos amén. Y ahí es su nacimiento. Pero después de que fue bautizado en agua, en el Jordán, vino una paloma, hermanos, se abrió el cielo. El Padre dijo: este es mi Hijo amado. Y entonces vino una paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma, hermanos, y posó sobre él. Y entonces ahí, hermano, él estaba, lo estaban habilitando, porque después el Espíritu lo llevó al desierto. ¿Sí, amén? Amén, hermanos. Entonces lo habilitó para que iniciara su ministerio. Amén. Para que empezara a producir. Ok, hermanos. Espero que sí me esté dando a entender, porque ya hasta, hermano, ya hasta usted me puso a sudar aquí. Entonces miremos. Usted y yo sabemos que somos seres trinos: espíritu, alma y cuerpo. Ok, estaba el tabernáculo. En el tabernáculo era la entrada del sacerdote. El sacerdote tenía que entrar por la puerta principal. Después de ahí tenía que entrar al atrio. Ahí en el atrio después se tenía que llevar y tenía que lavarse las manos, porque, hermanos, en los sacrificios que se manchaban sus ropas, y tenía, hermanos, por eso estaba el lavacro. Para poder ingresar al lugar santo. Después del lugar santo tenía que ingresar al lugar santísimo. Ok, entonces este versículo que yo veo, cuando dice: si alguno tiene sed, venga a mí. Entonces los que tienen sed son las personas que están en el atrio. No te puedes quedar en el atrio. Después dice: venga a mí. Y si creen, de su interior. Entonces el interior es la matriz, lo que te ponen, hermanos. Y entonces ese es su lugar santo. Cuando tú crees la palabra, después entonces el lugar santísimo es ríos de agua viva. Amén. Ok, prosigo, porque ni siquiera voy a llegar al punto, hermanos. Que Dios me ayude. Mire lo que dice Romanos 8:9. Ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, este no le pertenecería. Ok, ahora Juan 14:15 y 16. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les daré otro protector que permanecerá para siempre con ustedes. ¿Cuántos creemos que el Espíritu Santo está con nosotros? Ok, entonces necesitamos una habilitación del Espíritu Santo. Bueno, esto ya se lo puse, hermanos, es lo que estaba hablando la mujer samaritana. Ahora miremos, ahí va otro. Isaías 32:15. Mire lo que dice Isaías 32:15. Hasta que se derrame sobre nosotros el Espíritu de lo alto, que dice: el desierto se convertirá ¿en qué? En campo fértil. Y el campo fértil se ha considerado como bosque. Entonces, ¿en qué momento el campo, hermanos, aquel campo que quizá puede estar seco, en qué momento, según lo que dice Isaías 32, en qué momento se convierte en campo fértil? Hasta que se derrame ¿qué? Sobre nosotros el Espíritu desde lo alto. Entonces el desierto, aquello que estaba, hermanos, infértil, se va a volver un campo fértil. Pero no te puedes quedar solamente en un campo fértil,
sino tienes que ir más allá hasta que tu vida, hermanos, sea considerado como qué, como un bosque. ¿Cómo se llama, hermanos, el tema de hoy? Habitando entre los bosques. Ok. Entonces, mire, con estos seco, el Señor lo transforma en campo fértil hasta que llegue a ser un bosque. Ahí está este esquemita. Prosigo. Entonces lo seco, recuerde cuando dijo Jesús, si alguno tiene sed, hermanos, en un lugar seco siempre va a haber sed. Amén. Si alguno tiene sed, entonces está seco. Entonces lo que dice también Isaías, el campo, el desierto, lo seco, donde no hay fructificación, donde hay una sed terrible, entonces Dios puede transformar ese desierto en un campo fértil, donde ¿cómo se va a hacer un campo fértil? Que haya un derramamiento, que nosotros bebamos también de la fuente. Amén. Hasta que entonces, hermanos, vayamos al bosque, tengamos fructificación y donde tengamos que ser una fuente continua nosotros. Ok, entonces proseguimos, hermanos. Ahora, hay una habilitación en todo eso, tiene que haber una habilitación del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué le puse hermanos Juan 7:37 y hermanos Isaías 32? Porque hay una concatenación, hermanos, con las palabras de Jesús, con lo que nos dice Isaías. Amén. Amén, hermanos. No sé si usted ya pudo percibir eso que le estoy tratando de decir. Amén. Usted puede hacer una comparación ahí, hermanos, Juan 7:37 al 39 con lo que dice Isaías 32. Tiene que ver. Amén. Ok. Ok. Pero a todo esto necesitamos la habilitación del Espíritu Santo. Ok. Ahora miremos Isaías 29:17. ¿Acaso no queda ya muy poco tiempo para que el Líbano se convierta en campo fértil y el campo fértil sea considerado como el bosque? Ahora, cuando yo miraba, hermanos, el Líbano, en el Líbano había, hermanos, cosas extraordinarias. Hermano, déjeme ver si aquí me puso el hermano una foto, hermanos, de cómo son los campos del Líbano. Mire, ¿a poco no usted lástima que no se mira ahí bien, hermano? Bueno. Pero usted vaya y ponga imágenes del Líbano. Son campos, hermanos, y la Biblia habla de los cedros del Líbano. Y hermano, cuando usted investiga un poquito acerca del Líbano, es, hermano, un lugar extraordinario, como un lugar de reposo, como, hermanos, un lugar donde uno se puede acomodar y quedarse ahí y no salir de ahí. Hermano, cuando usted va a un lugar verde, un lugar, hermanos, donde hay bosque, donde hay árboles, quizá usted dice, ay, cómo quisiera vivir en este lugar, ¿cierto o no, hermanos? Donde pasa un arroyuelo, donde ahí usted quisiera decir, no, aquí me haría una cabañita y aquí entre el bosque, hermano. ¿Por qué? Porque es algo rico, algo agradable. Pues eso es lo que Dios quiere para su amada. El problema aquí es, hermanos, cuando usted mira la historia del pueblo de Israel, hermanos, Israel, Dios le dijo, vas y vas a entrar a Canaán, la tierra que yo te doy, donde una tierra que produce leche y miel. Es una tierra fructífera. Amén. Pero ellos fueron sacados de Egipto, del mundo, los pasaron por el desierto, pero el desierto no era su destino, sino solamente era un lugar de paso, un aprendizaje para ellos, porque en lugar de ellos tenían que cruzar el Jordán también, aparte del Mar Rojo, que es el bautismo en agua. Ellos tenían que cruzar el Jordán para poder llegar a Canaán. Y el Jordán, hermano, representa un bautismo en el Espíritu Santo también. Ok, ahora le pregunto, ¿cruzó o no cruzó el pueblo de Israel a Canaán? Aquellos que en un inicio salieron, ¿sí cruzaron o no cruzaron? ¿Cruzaron o no cruzaron? ¿Por qué no cruzaron?
A ver, ayúdame, ¿por qué qué? Se quedaron en el desierto. ¿Pero por qué no cruzaron? Por la incredulidad. ¿Por qué más? Las quejas. ¿Qué más? ¿Perdón? Bueno, se quejaban. Decían: no, Moisés, nos has sacado de Egipto para morir aquí en el desierto, y luego mira, nos trajiste al mar, vamos a morir ahogados. Allá por lo menos teníamos ajos, cebollas, teníamos donde enterrar a nuestros muertos. ¿Cómo es posible, Moisés? Pero ahora le pregunto algo: ¿les hizo falta algo en el desierto, sí o no? ¿Perdón? Espíritu diferente son los que cruzaron. Amén. Pero ¿les hizo algo falta en el desierto? ¿Por qué? Porque, mire, hermano, a ver si les daban todo en el desierto. Amén. Todo les daban en el desierto. Sí, hermano, ellos querían, ¿qué les daban de comer? Maná. Maná les daban de comer. ¿Cada cuánto lo tenían que ir a recoger el maná, hermanos? Todos los días. Solamente el sexto día comían, hermano, les daba Dios la oportunidad de que recogieran 2 veces, hermano, doblemente, porque ellos descansaban el séptimo día. Sí, amén, hermanos. Pero si ellos guardaban el maná para otro día, ya no se lo podían comer porque se echaba a perder. Entonces ellos en el desierto vivieron una vida, hermanos, de día al día. Es decir, vivían al día, vivían al día, vivían al día, vivían al día. ¿Y sabe cuál es lo más terrible, hermanos? Que ellos se acostumbraron a que Dios les diera todo, inclusive les cumpliera sus caprichos. Amén. ¿Sí, amén o no amén, hermanos? Entonces les daba todo. ¿Sabe cuál es el problema de algunos, hermanos? Es que algunos se quedan solamente en el desierto y solamente quieren saciar el agua momentáneamente, perdón, su sed. Solamente quieren saciar su sed momentáneamente. Y el punto es, claro que tenemos que pasar por el desierto, pero el desierto no es nuestro destino para ti, para mí. Tenemos que pasar por el desierto porque en el desierto nos tienen que enseñar algo. Nos tienen que enseñar a depender de Dios, pero no siempre depender de Dios. Claro que vamos a depender totalmente de Dios, hermano, pero a ver cómo me doy a explicar aquí. Pero un día tú también, de esa agua que te han dado a beber, tú tienes un día que transformarte en una fuente. ¿Sí me doy a entender ahí esa parte, hermanos? Te tienes que transformar en una fuente. El problema es que hay muchos que se acostumbran, como el pueblo de Israel, solamente a pedir: dame, 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 dame. Y por eso es que hay algunos que solamente se quedaron viviendo en el desierto, porque viven el día a día, día a día, día a día, día a día. Pero el Señor no quiere que tú y yo nos quedemos ahí. Amén. Por eso es que nos han colocado una matriz para que produzca algo en nosotros, hermano. Amén. Amén, hermanos. Entonces, algunos quieren vivir una abundancia, pero no quieren salir del desierto. Quieren quedarse en el desierto. Y no te has dado cuenta que Dios ya te habilitó para que del desierto pases a ser un campo fértil, pero después del campo fértil tengas que ser un bosque. Amén, hermano. Amén. Que cuando, así como cuando tú y yo vamos a un bosque y decimos: ay, cómo me gustaría vivir aquí, cómo me gustaría aquí ponerme una casita, cómo me gustaría habitar en este lugar. Así, hermanos, un día la gente pueda ver y que pueda decir de nosotros: ay, cómo me gustaría ser como fulano de tal. Mire, hermano, y no es que estemos ahí poniendo la mirada en los hombres, pero Pablo dijo: sed imitadores de mí, o imítenme a mí como yo estoy imitando a Cristo. Amén. Amén, hermanitos. Ayúdeme, por favor, denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Si es que me estoy dando a entender, hermanos. Ay, Señor.
No te puedes quedar en el atrio. No te puedes quedar en el atrio. Tienes que seguir. Ok, prosigo. Mire, porque aquí en el Líbano, porque hay algunos que hacen antes de cruzar, hermanos, cuando uno investiga un poquito también, antes de cruzar también, hermanos, a Canaán, era parte del Líbano. Pero, hermanos, el Líbano un día, y el Líbano puede ser un lugar de confort. Hay gente que cayó en un lugar de confort. Pero mire lo que dice Isaías 33:9: se enlutó, enfermó la tierra. El Líbano se avergonzó y fue cortado. Sarón se ha vuelto como desierto y Basán, el Carmelo, fueron sacudidos. Esta otra versión: de duelo está la tierra y languidece. El Líbano está avergonzado y se marchita. Sarón es como una llanura desierta y pierden su follaje Basán y el Carmelo. Algunos pueden perder su follaje, algunos pueden marchitarse, y máximo en este tiempo. Ok, entonces ahí está. Y paso. Mire lo que dice Números 13:20 en la Félix Torres Amat: si el terreno es estéril, si de bosques o sin árboles, tened buen ánimo y traednos de los frutos de la tierra. Era entonces el tiempo en que ya se pueden comer las uvas tempranas. Cuando usted lee el contexto de esto, es cuando Moisés, hermanos, cuando Moisés, hermanos servidores, ¿se podrían quedar tantito allá? Porque si me pasan hasta acá luego de repente, perdón, hermanos, gracias, hermanos, disculpen. Hermanos, Números 13:20: si el terreno es estéril, si de bosques o sin árboles. Era este versículo, hermano, cuando usted empieza a darse cuenta, era, hermanos, anteriormente, unos versículos antes, era cuando Moisés manda a ir y vayan a reconocer la tierra de Canaán. Entonces les dice a los espías que manda, hermanos, Moisés: vayan, reconozcan la tierra. Y entonces les escribe esto: si el terreno es estéril, si de bosques o sin árboles, tened buen ánimo y traednos de los frutos de la tierra. Era entonces el tiempo en que ya se pueden comer las uvas tempranas. Entonces, ¿cómo era la tierra que ellos fueron a reconocer, hermanos? ¿Estéril? ¿Cómo era la tierra? Fructífera. Amén. Era fructífera. Entonces, mire, lo que estoy tratando de hacerles ver también a ustedes es que nosotros no podemos ser estériles, hermanos. Recuerde que a una la amada le dice: venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. Entonces, como usted y yo, Jesús mismo dijo: hermanos, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué tiene que ser? Cortado y echado al fuego. Usted y yo sabemos, hermanos, que el Salmo 1 nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Pero después sigue diciendo: será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Entonces tú y yo tenemos que ser árboles, no árboles estériles, árboles que tengamos que dar frutos. Y para esto tú no te puedes quedar en el desierto, hermanos. Tú no te puedes quedar con los problemas. Tú no te puedes quedar, hermano, siendo un campo infértil. No puedes quedarte eso, hermanos. No puedes ir solamente con el Señor y decir: tengo sed, vas con la fuente, tomas un poquito y entonces puedes seguir la vida como tú la seguías antes. No, porque el Señor te ha habilitado, nos ha habilitado para que seamos campos fructíferos, campos fértiles. No podemos estar viviendo, hermanos, en una situación, en un acomodo. No te acostumbres al desierto, por favor. Ese no es nuestro destino. No es tu destino. No es solamente tu destino que vayas atrás, hermanos, quizá con una gran mochila de problemas, hermano, una maletón de problemas, y siempre toda la vida vayas arrastrando. Amén, vamos a pasar problemas, pero no te puedes quedar ahí.
Levántate. Ay, es que mi papá ya no estuvo conmigo. Si él hubiera estado, es que mi mamá ya no estuvo conmigo. Si ella hubiera estado, punto, ya no están. Párate, porque no puedes toda la vida echarle la culpa a esa situación y por eso siempre tengas que estar viviendo en un desierto. Amén, hermanos. No puedes. No puedes, porque la Biblia dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, aún con todo eso yo te recogeré. Eso es lo que nos dice la Biblia, ¿o no, hermano? Entonces dejemos de echarle la culpa, hermanos, a las situaciones externas. Ay, es que yo no nací en una familia rica. Ay, es que yo no nací en una familia donde tenía una gran posición. Punto, no nacimos. ¿Qué hacemos? No te puedes quedar con eso. No, no te puedes quedar con los problemas. Si pasaste algo, punto, lo pasamos. Algo nos tiene que enseñar el Señor a través de ese desierto. Pero no te puedes quedar ahí. Tenemos al Espíritu Santo. Él nos está habilitando continuamente. Amén. Para que vayamos avanzando. Y entonces, un día, el Señor nos va a dar grandes recompensas. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Ok, mire por favor entonces. Híjole, mire. Isaías 61: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, apertura de cárcel a los oprimidos. Y en el versículo 3 dice: y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Cuántos decimos amén a eso? ¿A quién le está diciendo, hermanos? Tú y yo, si eso pasó Jesús, tiene que cumplirse en nosotros. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cuántos el Espíritu del Señor está sobre ustedes? Entonces te habilita. ¿Te habilita para qué? Para dar buenas nuevas a los que están abatidos, para predicarle a aquellos que están pasando problemas, están en cárceles, para que te habilita para ir y quitarle la venda a aquellos que están ciegos. Entonces, cuando tú haces eso, mira cómo termina diciendo: y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová, para gloria no tuya, sino para gloria de quién, de Dios. Y entonces ahí hay unos. Otro dice: serán llamados generaciones de qué, de justicia, plantación del Señor en gloria. Y serán llamados y se les llamará encinas de justicia. Y entonces la Dios habla hoy, dice: y los llamarán robles victoriosos, plantados por el Señor para mostrar su gloria. Eso es lo que el Señor dice de ti y lo que el Señor dice de mí. Yo no sé si tú creas esto, hermano. A veces, perdóneme, pero a veces piensa que yo te estoy diciendo cosas. Ay, el pastor me quiere emocionar. No, yo no lo quiero emocionar. Yo lo que te estoy diciendo es: no te quedes viviendo en el desierto, porque a ti ya te habilitaron. Amén. Pero si a lo mejor no has sentido el Espíritu Santo, no has sido bautizado, busca el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Búscalo. Y si a lo mejor un día te corrieron de tu trabajo: ay, es que el pastor no sabe lo que yo estoy pasando, ya me corrieron de trabajo, me quedé sin trabajo. Pues a lo mejor el Señor te dejó sin trabajo para que empieces a activar, hermanos, tu mente, te empieces a desarrollar, y a lo mejor Dios te dio una idea para que ahí tú puedas producir, hermano, algo. ¿Cuántos dicen amén? No sé, no te puedes quedar así. Dios no nos llamó para ser estériles. Dile al que está a tu lado: Dios no te llamó para ser estéril. No, no te llamó para ser estéril. No. Amén. Ya voy a terminar, hermanos. Ay, me hacen falta 5 minutos. Mire, ya nada más le dejo este. Entonces, una vez que pasas eso, vas a hacer el desierto, es el atrio. Ya pasaste por el desierto, amén. Tu siguiente paso es
Eso te va a enseñar algo para que seas un campo fértil, según lo que dice Isaías 32 y según también lo que dijo Jesús: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior. Amén. Después ya eres un campo fértil, ahora vas a empezar a producir cosas. Pero después, hermanos, el siguiente paso es que tú y yo tengamos que ser un bosque. Amén. ¿Y por qué quiere que el Señor seamos bosques? Mire lo que dice Génesis 13:18 en la Dios habla hoy. Dice: así pues, Abraham levantó su campamento y se fue a vivir ¿a dónde? Al bosque de encinas. Recuérdese que en el caso de Isaías 61 les dice: ustedes van a ser llamados encinas de justicias, es decir, hermanos, árboles, robles. ¿Cuál es la característica del roble? Es que no es un árbol fuerte. Amén. Apenas estaban mandando unas imágenes cuando pegó el huracán Laura y hermanos empezaron a grabar algunos. Y entonces, hermanos, miraba cómo llegaban los vientos, las ráfagas, la lluvia. Pero me llamó la atención que había dos palmeras, hermanos, ahí. Claro que esto es, aquí estamos hablando de robles, pero ahí eran unas palmeras, porque también la Biblia nos dice: el justo florecerá como la palmera. Entonces había dos palmeras ahí, y entonces venían los vientos terribles, hermanos. Y entonces la palmera nada más se hacían así, se hacían así, se hacían así. Y yo dije: en cualquier momento, hermanos, van a ser cortadas esas palmeras, pero se hacían así, se hacían así, pero no se caían. Entonces usted y yo así tenemos que ser. Vienen los problemas, aunque esté así, 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 levántese, hermano. Amén. Y entonces, bueno, vayamos a este versículo. Así pues, Abraham levantó su campamento y se fue a vivir al bosque de encinas de un hombre llamado Mamre, cerca de la ciudad de Hebrón. Ahí, ¿qué hizo Abraham, hermanos? Construyó un altar. ¿Para qué? Para honrar al Señor. Amén. Entonces, cuando usted mira el contexto, Abraham, los pastores de Abraham, ayúdame por favor, Héctor, ya terminé, hermanos, con esto es lo último que le voy a decir. Héctor, si estás ahí, por favor, ayúdame. Cuando usted mira unos versículos antes, se estaban peleando los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Entonces le dijo a Abraham: mira, no nos vamos a pelear más, escoge a dónde te quieres ir. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha, pero escoge. Entonces Lot, como él estaba acostumbrado a las cosas terrenales, hermanos, entonces miró, hermanos, la llanura, y entonces dijo: no, 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 aquí esto se parece hasta al huerto, a un huerto. Entonces Lot dijo: yo me voy para este lado. Entonces dijo Abraham: ok, te vas para este lado, yo me voy para el otro lado. Entonces, cuando usted mira unos versículos, hermanos, se le aparece nuevamente Dios y le confirma la promesa que Dios le había dado a Abraham. Entonces él levanta su tienda, hermanos, levanta su campamento, y entonces ahí él se va a vivir al bosque de encinas. Y entonces, cuando ya está en el bosque, lo que hace Abraham es que levanta un altar para honrar a Dios. Y entonces, aquí lo que quiero hacerles ver es que si ya tú te convertiste en un bosque, lo que tú y yo tenemos que hacer es levantar altares. ¿Para qué levantar altares? Para honrar a Dios, hermanos. Recuerde que toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces. Amén. Todo lo que usted y yo tenemos, Dios nos ha dado una inteligencia. Dios nos ha puesto algo para que nosotros podamos producir. Si Dios te ha bendecido, gloria a Dios por eso. Si Dios te ha dado una casa, gloria a Dios por eso. Si Dios te ha dado un trabajo, gloria a Dios por eso. Si Dios te ha dado, hermanos, una familia, gloria a Dios por eso. Pero recuerda que todo lo que tú y yo tenemos le pertenece a nuestro Dios. Amén, hermanos. Entonces, si tú realmente quieres ser un bosque, tienes que levantar altares
no para honrarte a ti, sino para honrar a aquel que nos ha dado todo. Amén. Un día Abraham, cuando nació su hijo Isaac, hermanos, entonces Abraham ahí ya no hizo un altar, sino lo que dice la Biblia que Abraham hizo fue un banquete. Y entonces ese banquete que hizo Abraham no fue para honrar a Dios, sino era para, hermano, cuando dice la Biblia es porque hermano Isaac había sido destetado y entonces hizo un banquete por su hijo. Entonces, hermano, no se dio cuenta que Dios había hecho la obra en Sara, que era una mujer estéril, que su vientre, hermano, no podía ser fértil. Dios hizo la obra en Sara a pesar de la edad que tenía Sara, hermano, y entonces ahí Dios le dio la oportunidad de tener el hijo de la promesa, Isaac. Pero cuando nació Isaac, Abraham, en lugar de honrar a Dios y de honrar lo que Dios había hecho, hizo un banquete para su hijo. Y entonces un capítulo después, eso fue en el capítulo 21 de Génesis, en el capítulo 22, entonces miramos cómo Dios le dice a Abraham: Abraham, dame a tu hijo, tu único, al que amas. ¿No me honraste a mí? Pues entonces dame lo que amas. Amén. Entonces, ¿sabes qué, hermano? Cuando no honras al Señor, un día entonces el Señor te va a venir a pedir lo que más amas. ¿Y qué es lo que más amas? Algunos pueden ser su trabajo, algunos puede ser un hijo, algunos puede ser el esposo. Uy, pastor, entonces ¿qué va a pasar? ¿Me lo va a pedir? Yo le estoy poniendo el ejemplo de Abraham. Sí, si tú eres un bosque, honra a Dios siempre con tu vida. Amén. Dile al que está a tu lado: si tú eres un bosque, honra al Señor. Pero si tú te quieres quedar en el desierto, ¿qué le vamos a hacer? Dios ya te puso una matriz. Y cuando hablamos de matriz, no solamente es para producir hijos, hermano. Dios te puede hacer producir muchas cosas, pero a veces no nos damos cuenta. Necesitamos al Espíritu Santo. Yo lo anhelo y yo lo deseo. ¿Cuántos lo anhelan? ¿Por qué no levantas tus manos ahí donde estás y le dices: Espíritu Santo, te necesito en mi vida? Hermano, esto no se trata de una religión, te vuelvo a repetir. Esto se trata que tú veas las dimensiones que Dios ha puesto en nosotros. Yo no sé cómo te miras tú. Dios un día se le presenta a Gedeón y el cielo tiene un concepto de él donde le dice: Gedeón, varón valiente y esforzado. ¿Cuál valiente y cuál esforzado? Si él tenía miedo de los madianitas. Amén. ¿Se acuerda de Job? ¿Cómo cuando se presentaron un día los hijos de Dios? Y sabes que dentro de los hijos de Dios siempre va a ir Satanás a echar a perder el atole, hermanos. Y entonces le dijo: ya has visto a mi siervo Job, hombre íntegro, honesto, apartado del mal, recto, no hay otro como él. Y entonces aquel le dijo: pero préstamelo un momento, y vas a ver si no te maldice. Hermano, Dios tiene concepto de nosotros diferentes a veces al que nosotros tenemos. Dios no te llamó para que tú fueras estéril. Dios nos llamó para que seamos campos fértiles. Y no te quedes solamente en un campo fértil, sino tú te conviertas en un bosque, para que cuando otros vengan y digan: no sé qué tiene ese hermano, esa Liliana no sé qué tiene, siempre se anda riendo. Perdón pues, hermano. ¿Qué tiene? Algo ha de tener. No se ríe solamente porque sí. Y es que mucha gente no se ha dado cuenta de la vida que tenemos en Cristo,
que esto, a pesar a lo mejor de que, hermano, nos hayan cerrado la iglesia por varios meses, aquel que está firme, hermano, y sepa quién es Jesucristo en su vida, entonces no van a estar a lo mejor, hermanos, de que este tiempo quizás nos hayamos congregado. Él sabe que su vida depende de Dios, y a pesar, hermano, de que quizá nos hayan querido, hermanos, limitar en nuestro servicio a Dios, en nuestro culto a Dios, nosotros sabemos quién es Dios para nosotros, hermano. Cómo es que Él está dentro de nosotros, y si está dentro de nosotros, hermano, nos va a estar siempre ahí recordando. Recuerda tu vida, recuerda. Y a veces, aunque nosotros nos queremos desviar, el Señor siempre está presente. Esto es una vida, no de religión. Esto es una vida en Cristo. Y el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. En el Señor hay nuevas oportunidades. Si fracasaste, ya pasó, hermanos. Si estás en un desierto, pues a lo mejor va a pasar, hermano. Si todavía sigues en el desierto, pues entonces empieza a buscar al Señor y pregúntale: Señor, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Y para qué estoy pasando esto? Pero algo tiene que suceder en tu vida. Levanta tus manos. No basta solo con... Dame el tono. Ayúdame, Anita, por favor. Es que eso no es una religión. No basta solo con pedir. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. ¿Por qué no hay en tu lugar sentado, le levantas tus manos y le dices: no basta solo con soñar? No basta solo con soñar. No basta solo con pedir. No es suficiente. No es suficiente solo con querer tener. Es necesario morir. Es necesario. Allí en tu lugar donde tú estás, levanta tus manos y dile: dame tu vida, Señor. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Levanta tu mano y dile: Señor, dame tu vida. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Una vez más, levanta tu voz y dile: dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida. Dile: resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo eso es lo que quiero. Así, hermanos, se esté cayendo el mundo. Le quiero recordar que Él está a las puertas. Y esto, un día, hermanos, el periodo de la iglesia se tiene que terminar.
Yo, a veces quizá uno puede desanimarse, sentirse solo. A lo mejor, hermano, las pruebas te hacen dudar. Los desiertos a veces nos provocan, como el pueblo de Israel, que nos quejemos de las cosas. Pero eso tiene que ser momentáneo. No para siempre se trilla el trigo. Un día, como dice aquel coro, ya viene la recompensa. Un día vas a ser recompensado. Si tú no sientes ya nada por el Señor, hermano, si a lo mejor tú vienes a la iglesia para que el pastor ya no esté molestando y te esté diciendo cosas, eso no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es que tú sepas la obra que el Señor está haciendo en tu vida día con día. Yo te quiero decir, Dios ya te habilitó. Amén. Ahora, crea al Señor. Créele al Señor. Y cuando tú le empieces a creer, ahí tú me contarás después lo que sucede. Yo no me quiero ir, pero sé que vienen los de las 11 de la mañana. Yo espero que Dios tenga que hacer algo en tu vida, hermano. La obra que ha estado haciendo la tenga que terminar. Amén. No sé, ¿verdad? A veces quisiera que nos abrazáramos, pero yo sé que ahorita no se puede. Pero el Señor sí nos puede abrazar. Él es espíritu. Y los que le adoran en espíritu van a sentir el abrazo del Señor. Aún en medio de una abundancia de pecado, tiene que venir una sobreabundancia de gracia que se derrame en nuestras vidas. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Dios te socorre en el momento quizá de la angustia, de la prueba, del desierto. Que Dios cuide de ti, que Dios se acuerde no solamente de ti, sino se acuerde de tus hijos, de los hijos de tus hijos. Pero para eso, comprométete también un día para que tú seas fiel delante de Él. A pesar de que estés pasando problemas, recuerda que Dios está contigo. Y si por el fuego pasares, no te vas a quemar. Aunque andes por los ríos, por las aguas, no te vas a ahogar. Dios está contigo. Recuerda que Dios tiene promesas para aquellos que le aman. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tú has sido llamado con un propósito. Y a pesar de que te quieras quizá en algún momento retroceder, Dios no lo va a dejar, porque ahí va a estar su Espíritu Santo recordándote quién eres. Que Dios te guarde, que Dios guarde tu vida, que Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios siempre esté bendiciendo tu vida. Gracias, Señor, por este tiempo. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sean con cada uno de nosotros, ahora y para siempre. Amén. Y que el Señor te tenga que visitar continuamente. Dale un fuerte aplauso. Si usted quiere ofrendar, ahí van a estar los hermanos. Ya sabe para qué es. Dios te bendiga. Estamos despedidos. Podemos salir en orden. Dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Una vez más cantemos. Dame tu vida.